Bueno, familia, una vez más con ustedes. Hoy quiero compartirle otro tema que ya anuncié en el capítulo anterior que tenía pendiente y bueno, hoy le traigo otro tema muy relacionado, muy parecido y bueno, quiero que preste atención a lo que voy a decir porque no solamente es importante para ti, sobre todo mis hermanos de la comarca. Hoy voy a hablarles sobre el tema de Congreso General. Sí, el Congreso General. Este Congreso General es un organismo de la comarca Nueve Buglé. Entonces, en el capítulo anterior nosotros hablamos de las autoridades tradicionales de la comarca, donde hablábamos del cacique general. Pero ahora no vamos a hablar del cacique general, vamos a hablar ahora del Congreso General. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como ya anteriormente planteé también, de que el Congreso es una cosa, el Congreso General es una cosa y el cacique general es otra cosa. Son dos cosas que uno no puede confundir. ¿Sí? Entonces, dijimos que el cacique general es una autoridad y el Congreso General es un organismo o una entidad. Sí. Entonces, el organismo de la comarca que tiene que ver con las decisiones que se debe tomar en favor de la comarca, en beneficio o, ojo, cuando se trate de asunto que involucre a la comarca, esa decisión le corresponde al Congreso General, no al cacique general, ¿sí? El Congreso General es la entidad encargada de tomar las decisiones que se hace y que no se hace sobre la comarca. Y no de los caciques general como nosotros estamos acostumbrados de ver por ahí, que cómo negocian con el gobierno estatal bajo la manta o como lo llamamos o como se puede decir o como se entienda mejor. ¿Sí? La función de ver o de decidir sobre asuntos de la comarca le corresponde al Congreso General y no al cacique general. Eso hay que tenerlo claro, familia. Bien. Pero si nos preguntamos entonces, ¿quién es el Congreso General? Sí, la buena pregunta es esa. ¿Quién es el Congreso General o qué es? Uno se queda así que en el aire. No, bueno, les cuento. El Congreso General, de acuerdo a la Ley 10 del 7 de marzo de 1997 y la Carta Orgánica, nos dice que el Congreso General está integrada por las autoridades tradicionales indígenas. ¿Y quiénes son las autoridades tradicionales indígenas? Ojo, vamos en el orden ascendente. Está el cacique general, está el cacique regional, está el cacique local, están los jefes inmediatos y están los voceros. Sí. Vamos a repasar. El cacique general tiene que ver o tiene jurisdicción dentro de la comarca Nueve Buglé. El cacique regional, cada uno tiene jurisdicción y mando en sus respectivas regiones. Los caciques locales tienen jurisdicción en sus respectivos distritos. Los jefes inmediatos en los corregimientos y los voceros en la comunidad. Sí. Esas son las autoridades tradicionales que integran el Congreso General. Entonces dijimos que el Congreso General está integrado por la autoridad tradicional indígena, que involucra a esos 5 autoridades, ¿sí? Entonces, aparte de eso, el Congreso General también lo conforma los dirigentes del pueblo indígena, ¿sí? Debidamente reconocidos por el Congreso, los dirigentes, grandes movimientos de la sociedad civil. Los dirigentes de esos movimientos pues encabeza también o forma parte del Congreso General, pero que esté debidamente reconocido por el Congreso, ¿sí? No es que va a llegar alguien de a dedo ahí y quiera
filtrarse dentro del Congreso General para ver qué se hace y qué no se hace. No. Entonces, otro también está conformado por las delegaciones. Entonces, el punto está aquí. Las delegaciones son por corregimiento, ¿sí? El Congreso General, ojo, estamos hablando del Congreso General. El Congreso General entonces también lo conforman las delegaciones. Estas delegaciones se eligen mediante votación general. Por votación general, el pueblo escoge a las delegaciones por cada corregimiento. La ley exige que haya un delegado por cada 50 habitantes, por corregimiento, ¿no? Digamos que si un corregimiento hay alrededor de 2.000 personas, hay que escoger alrededor de 5 delegaciones, creo que sí, más, ¿sí? Entonces, por cada 50 habitantes va a haber una delegación. Si imagínense un corregimiento, haya 2.000 o 3.000 habitantes, va a salir varios delegados por corregimiento. Entonces, esas delegaciones es el que va a conformar el pleno del Congreso General. Las delegaciones que se eligió por votación general son los que va a conformar el Congreso General. Entonces vamos a hacer un repaso. El Congreso General entonces estaría formado por la autoridad tradicional indígena, por los dirigentes indígenas reconocidos por el Congreso, por las delegaciones, ¿sí? Entonces, este Congreso se convoca, sí, este Congreso entonces se convoca los 6 de marzo a las 8 a.m. en el región previamente elegido, ¿sí? Cada 5 años se celebra el Congreso General. En el primer día, el Pleno del Congreso, integrado por la autoridad tradicional indígena, los dirigentes reconocidos por el Congreso General, las delegaciones por corregimiento y la representación de los órganos del Congreso. Más adelante les explico cuáles son los órganos del Congreso. Entonces, en ese primer día, el Pleno del Congreso elegirá la Junta Directiva. Esa Junta Directiva es el que presidirá el Pleno del Congreso, que fue convocado por la Junta Directiva saliente. ¿Sí? Entonces, el Congreso General es el encargado de recomendar al pueblo, a la autoridad tradicional indígena y a las autoridades oficiales qué es lo que se hace y qué es lo que no se debe hacer. Sí, el Congreso General. Ojo, el Congreso General. No estoy hablando del cacique general. No es que si el cacique general, que si el Congreso General. No es lo mismo. El cacique es la autoridad y el Congreso es la entidad, es una entidad. ¿Sí? Entonces, esa junta directiva es el que electo en el primer día por el Pleno del Congreso, es la que va a presidir el Pleno del Congreso que recién conformado. Y esa junta directiva también tendrá o tiene la facultad de convocar un Congreso General extraordinario siempre y cuando la situación lo requiera, ¿no? Cuando haya una emergencia o la situación que se esté viviendo dentro de la comarca requiera que la Junta Directiva convoque a un Congreso General extraordinario, entonces ellos tienen el deber jurídico de hacerlo. ¿Sí? Entonces, bien, el Congreso General tiene varias funciones, son muchísimo más de 15 funciones tiene, pero yo solamente escogí 2. Sí, yo solamente escogí 2. Y uno de ellos es
que dice que el Congreso General tiene la obligación de someter a referéndum todas las decisiones que se tome sobre la exploración y explotación de recursos naturales al pueblo. ¿Sí? El Congreso, repito, el Congreso General tiene la obligación de someter a referéndum las decisiones que se tomen sobre la exploración y explotación de recursos minerales en territorio comarcal. Sí, es el pueblo que elige si ese recurso, la explotación de ese recurso mineral se aprueba o no se aprueba. No el Congreso General. El Congreso General tiene que someter a referéndum esa decisión que ellos hayan tomado para ver si el pueblo acepta o no la explotación de ese recurso mineral. ¿Sí? Mineral o recurso natural. Sí. Entonces, eso no es lo que se da, familia. Eso no es lo que se da. Dice que el Congreso General tiene que rendirle informe al pueblo sobre los asuntos jurídicos o negocios jurídicos que tengan con organismos internacionales. Dudo que eso pase, porque hasta la fecha yo no he visto que algo así en realidad esté pasando, que el Congreso General le ponga a disposición del pueblo lo que están haciendo, qué decisiones se toman y qué decisiones no se toman. Porque ellos son los encargados también de admitir o rechazar de plano cualquier tipo de negocio jurídico que involucre a la comarca. Pero ojo, también está dentro de sus obligaciones que tienen que someter a referéndum cualquier tipo de decisiones que le interese al pueblo o rendirle informe por lo menos sobre los negocios internacionales a la que ellos hayan llegado de acuerdo con organismos internacionales. ¿Sí? Entonces sabemos que eso no es lo que está pasando. Así que, el segundo, sí, así que bueno, familia, eso son dos de las funciones, solo por mencionar dos, porque son varios. Y otro también hay que estuve leyendo de que el Congreso General es la entidad encargado de revisar las decisiones o los informes que emita el cacique general y la junta directiva saliente. Sí. Entonces, bien, vamos a terminar con esto, porque, bueno, estos son algunos conceptos básicos que tengo sobre la comarca. Bueno, en realidad no he inventado nada, no vayan a creernos que este señor anda inventando cosas que no son. Bueno, eso dirán, porque si ellos no cumplen con los procedimientos que establece tanto la Carta Orgánica como la Ley 10 del 7 de marzo de 1997, realmente estamos gravísimos. A pesar de que la ley le da facultad al Congreso General de crear su propio estatuto o reglamentos internos. ¿Sí? Pero sabemos que eso no es lo que está pasando. Y quien forme parte de la administración de la comarca no me va a decir que no. Bueno, tristemente no puedo señalar porque ya eso involucra otra situación jurídica. Así que, pero sabemos lo que está pasando, sabemos lo que están haciendo con la comarca, sabemos que de todo tipo de cosas pasa ahí, pero que nadie va a abrir la boca porque todo lo que están asumiendo los roles administrativos no se muerden entre sí, dijo mi amiga y querida diputada Rodríguez. Así que, bueno, familia, es alguna de las ideas que y le repito que las decisiones que se tomen sobre la comarca le corresponde al Congreso General, y el Congreso General es el encargado de decirle al cacique general las recomendaciones o qué se debe hacer y qué no se debe hacer con la comarca. El Congreso General es el que fiscaliza al cacique general. ¿Sí?
No es que el cacique general va a negociar solamente porque viene un presidente, un funcionario del gobierno, viene y vaya a hacer negocio jurídico en la comarca y bueno, el cacique general es el que tiene que firmar, es el que tiene que tomar las decisiones. No, señor cacique general, usted no tiene la facultad de decidir por la comarca, ni menos por el pueblo, ni nada. Usted está para coordinar, para colaborar, para representar a la comarca, sí es cierto, pero usted no está para decidir. Esas decisiones que necesitamos que tomen a favor de la comarca le corresponde al Congreso General y no a usted solamente. Bueno, yo sé que el cacique general forma parte del Congreso General, pero no ellos solo. Y repasemos que el Congreso General está integrado por tanto por la autoridad tradicional indígena, que son todos los caciques, y las delegaciones por corregimiento y eso. En fin, el cacique general se elige, es electo por él. Dijimos en el capítulo anterior que el cacique general es electo por el Congreso General en pleno. Pero ya vimos quiénes conforman el pleno del Congreso. O el Congreso General ya sabemos por quiénes está integrado. Y ellos son los que eligen, ojo, al cacique general. Y no mediante votación popular directa o general. Es decir, que si en un corregimiento salieron 20 delegaciones, esas delegaciones no va a representar a la comunidad de donde salió. ¿Por qué? Porque ellos votarán para el cacique o para el candidato que le dé la gana. Pero ustedes se preguntarán, si un delegado representa a cada 50 personas, hay un delegado, esa persona va a emitir un voto, ¿y será que esos 50 hubiera votado todo o todo pensaba como él dijo? No, ¿verdad? Entonces, yo sí propondría una modificación a la Carta Orgánica, donde en realidad se hagan los correctivos necesarios porque nosotros las necesitamos. Y que las elecciones tanto de las autoridades tradicionales como del gobierno sean equitativos, sean iguales. ¿Sí? Porque si en mi comunidad, digamos que si en mi corregimiento salieron 20 delegaciones, esas 20 delegaciones no va a votar por la persona que el corregimiento pudo haberlo electo. Entonces, ¿por qué no se modifica la Carta Orgánica y que se someta o que las elecciones se hagan de manera general, popular y directa? Como se elijan a los representantes, como se elijan a los alcaldes, como se elijan a los diputados en la comarca. También tenemos el mismo derecho de tener ese mismo procedimiento para poder elegir a nuestro cacique, donde cada uno sea consciente de a quién eligió y que en realidad el cacique que representa a la comarca sea electo mediante votación popular general y directa. Yo propondría eso, una reforma a la Carta Orgánica, yo propondría eso. Y no que las delegaciones vayan allá al pleno del Congreso y elijan a quien le dé la gana. Y ojo, se dice que la ley exige que esas elecciones tienen que ser supervisadas por el Tribunal Electoral. Y que las votaciones tienen que ser de manera directa y secreta. Pero por ahí me entrevisté con un participante del Congreso y me dijo que allá adelante se para al candidato, al cacique allá, y uno tiene que hacer la fila aquí para elegir al representante que uno quiere y no por votación como se dice. Dice que el candidato al cacique se para allá adelante y usted hace la fila detrás de él. Y después viene contando cuántas personas reúne cada candidato. Y el que reúne más personas es el electo como cacique general. O sea, ¿esto qué es? Eso no es lo que mandata la Carta Orgánica ni la Ley DIE. Yo no sé ese procedimiento de dónde existe. No sé qué tan cierto sea, pero ese procedimiento no existe. Entonces, entre tantas cosas, yo propongo que los caciques general y los caciques regionales y los caciques locales sean electos por votación popular democrática
general y directa. Yo propondría eso. Y no que sean electos allá en el Congreso, porque noto, hay más de 200.000 indígenas en la comarca de Nuevo Google. ¿Cuánto llegan al Congreso? 7.000. Cuidado, ni a los 7.000 le pegan. Recientemente a un Congreso que convocaron, ¿cuánto llegaron? Como alrededor de 5.000, 7.000, 8.000. No, de 10.000 no pasa. Y nosotros somos más de 200.000. Pegando a los 300.000 ya. Pero bueno, entre tantas, vuelvo y digo, entre tantas cosas que hay que modificar dentro de la Carta Orgánica, esa es la primera idea que yo propondría, de que la votación o las elecciones de los caciques sean por un periodo, uno se reduzca el periodo de 6 años a 5 años y que las elecciones sean general, transparente, universal, directa, secreta. Otra cosa, para ser cacique general, usted tiene que tener 40 años de edad y usted tiene que saber leer y escribir. Señores, ya no estamos en una etapa de la edad de piedra. Estamos en un pleno crecimiento donde la tecnología, donde la comunicación, donde necesitamos innovar, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos como sociedad. Necesitamos gente que de verdad tenga ese liderazgo, tenga una función de líder. Y para ello debe tener formación. ¿Cómo es eso de que el gobierno o mediante una ley me diga a mí que el cacique general debe saber por lo menos leer y escribir? Porque eso es el requisito que exige la ley para ser cacique general. Debe tener trayectoria de lucha. Nosotros no necesitamos gente que tenga trayectoria de lucha, nosotros necesitamos gente que de verdad nos represente, gente que nos tomen en cuenta, gente que cuando tenga o involucre algún negocio jurídico que beneficie o afecte a la comarca nos consulte, gente que respete los derechos de nosotros. ¿Sí? No que vaya a hacer negocio por debajo de la manta y ahí no pasa nada. Por ahí yo vi un anteproyecto de ley que exige una justicia en el marco de la autoridad tradicional indígena y eso es interesante. Eso es interesante. Pero nosotros no podemos seguir así, de que permitiendo que una persona de 40 años, que de hecho solamente sabe leer o escribir y que tenga trayectoria de lucha, bueno, está bien. Pero es así como nos meten el golazo, gente que no tiene formación, gente que no sabe ni dónde está parado. Esas son personas manipulables por el gobierno. Y que solamente lo nombra o esos son requisitos para que el gobierno no tenga problema en hacer con nosotros lo que a ellos les da la gana. Y mientras nosotros seguimos permitiendo que gente o personas, y no por denigrar, no por discriminar, pero la realidad es esa, nosotros necesitamos crecer. Nosotros necesitamos desarrollarnos como sociedad, como persona, como pueblo y como comarca. Con esa autonomía que nos dio la ley DIE, con esa autonomía nosotros necesitamos crecer. ¿Sí? Y para eso se requiere personas idóneas, con capacidad y con gran liderazgo, que nos represente, gente que nos represente. Pero no una persona que esté manipulado por el Ejecutivo. ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo, la idea que yo propondría, primero, para reformar la Carta Orgánica, es precisamente eso, que las elecciones sean general, universal, directa y secreta. Y no que el cacique general sea electo por el Congreso General. ¿Quién es el Congreso General para decidir por nosotros? Pero tristemente así está la ley, pero ni siquiera eso se cumple. ¿Sí? Ni siquiera eso se cumple. Aquí pasa de todo y nada pasa. Pero bueno, solamente le comparto una pequeña idea, no es por denigrar a nadie, pero la realidad, nosotros tenemos que vivir el presente orientado o mirando hacia el futuro. No podemos estar viviendo del presente administrado por gente, orientado por gente de la edad antigua.
porque ya no es lo mismo. La educación no es lo mismo, la calidad de educación nos exige cada día más y más mayor conocimiento, mayor estrategia, mayor formación. Y en función administrativa, tanto del gobierno dentro de la comarca, gobiernos oficiales dentro de la comarca y de la autoridad de tradición, necesitamos gente que de verdad nos represente, gente con capacidad. Gente con capacidad. Pero no hay que sepa que saber leer y escribir. Sí. Así que, bueno familia, voy a dejarlo hasta ahí. El tema es súper interesante, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad con más sobre el decreto ejecutivo 194 del 25 de agosto de 1999 que crea la Carta Orgánica y por supuesto la ley 10 del 7 de marzo de 1997 que crea la comarca. Así que bueno, a todos pues si tienen alguna pregunta lo pueden hacer al pie del video y bueno, le agradezco a todos por la atención y bueno, ojo, todo lo que he dicho son conceptos míos sobre la ley 10 y la Carta Orgánica. Así que yo acepto consejos, orientaciones, recomendaciones, sugerencias, aportes, sin ningún problema. Esto es un tema de debate social de la comarca. Así que si usted tiene alguna objeción, algo que agregar, usted la puede hacer con todo el respeto, con toda la confianza al pie del video. Así que familia, un placer y hasta luego.